¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de conversar con la licenciada Liduvina Escobar, excomisionada presidencial del Instituto de Acceso a la Información Pública, a quien vamos a saludar. Licenciada, muy buenas noches. Gracias por atender este enlace. Buenas noches, Eduardo. Y bueno, usted esté bien de salud y su familia, así como un saludo a la teleaudiencia que tiene este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y vamos a abordar muchos temas esta noche, pero antes vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, licenciada, comencemos hablando cuánto tiempo usted ha fungido como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, yo empecé a laborar en el Instituto de Acceso a la Información Pública un 23 de febrero del año 2019. El nombramiento fue realizado para un periodo de 6 años para finalizar febrero de 2025. Es así como antes de que se me suspendiera del cargo el 23 de abril del 2021, pues logré estar 2 años dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Quién la postuló para el cargo? ¿De qué sector venía como representante? Bueno, yo participé en un proceso de selección de los sindicatos. Incluso está totalmente documentado cuál fue el proceso de selección de las organizaciones sindicales. Yo fui sindicalista por un periodo de casi 10 años y bueno, pues tenía toda una trayectoria del movimiento sindical y fui propuesta por organizaciones sindicales que consideraron que llenaba el perfil y pudiera hacer un papel dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública, ya que las otras candidatas que estaban participando en ese momento, pues eran desconocidas del movimiento sindical, pero también eran personas con algunos nexos familiares de los gobernantes de aquel momento, ¿verdad? Gobernantes del gobierno del FMLN en ese momento, y por eso pues se generó que pudiera participar en esa terna. Y así fue como pues tuve el apoyo de alrededor de 60 sindicatos y con los votos y con el perfil, digamos, llenando los requisitos académicos y otro tipo de requisitos que pedían en ese momento, pues fui nombrada por el gobierno de Sánchez Serén, porque le corresponde al gobierno, ya sea entrante o saliente, claro, o el que esté en ese momento, poder ser el que nombre a los sustitutos de la primera generación de comisionados y comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública. Luego, el 23 de abril del año 2021, el presidente Nayib Bukele la suspendió de sus funciones. Hubo una notificación sobre ello. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Cómo le notifican y qué es lo que le notifican sobre esta suspensión? Bueno, antes de que me notificaran, quiero decir, Eduardo, que yo fui sujeta de una serie de intimidaciones, amenazas a lo interno del instituto, actos de hostigamiento también, una serie de bloqueos para la entrega de comunicación interna. No había, digamos, de parte de los comisionados nombrados por parte del gobierno actual, del presidente Nayib Bukele, no había ninguna acción a favor del ejercicio de mi cargo, sino por el contrario, totalmente era de bloqueo, de intimidación, incluso de confabulación de denuncias falsas. Y eso fue marcando
fue a partir de mi denuncia específica de que el instituto estaba tomando un giro diferente, un giro de no estar a favor del acceso a la información pública, sino estar a favor de los intereses del gobierno del presidente Bukele. Y esa denuncia específicamente, pues me fue llevando a esta serie de ataques que hice de manera pública. A raíz de eso, pues se me notificó el 23 de abril de 2021, que le comento, de manera irregular, porque quien me notificó no fue Casa Presidencial, sino la gerente legal del mismo instituto, cosa que no le correspondía, haciendo uso de un poder que nosotros como comisionados en el ejercicio de las funciones otorgamos poderes al gerente legal, quien está, pero para que nos represente en los casos que tienen que ver con la atención del servicio que damos a la población a partir de nuestro cargo como comisionados o comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública, no para atender todas por decirle, todas nuestras responsabilidades familiares u otro tipo de facultades. No, sí. No es un poder, pero la gerente legal, que es la que está con los comisionados actualmente, fue la que me notificó ese día por la mañana. Y bueno, como me tomó por sorpresa, yo firmé de recibido, leí el documento y fue que se me estaba diciendo que de manera inmediata quedaba suspendida en el cargo porque por considerar de que estaba boicoteando, estaba obstaculizando el trabajo que el Instituto de Acceso a la Información Pública estaba realizando para la población, y que eso empezaba un proceso de supuestamente sancionatorio en mi contra, y bueno, que ha durado durante 9 meses, hasta hace poco que se me notificó ya la remoción definitiva. Ahora, según la información, le atribuyen filtrar información que no podía ser pública a la prensa gráfica. También le señalaron en el escrito de carecer de imparcialidad en la realización de sus funciones. Por ejemplo, algunos de los argumentos que la justificación que daban en el momento de la suspensión. Sí, mire, le puedo decir que el gobierno del presidente Nayib Bukele, lastimosamente, se ha mostrado no a favor de la transparencia, sino más bien en contra de ir apostándole a fortalecer o a no inmiscuirse en las actividades de un instituto que debería de ser autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos argumentos que se han planteado, incluso porque supuestamente se me ha suspendido y ahora removido, son totalmente manipulados, son falsos y no tienen ninguna motivación. ¿Qué quiero decir con esto? Las pruebas que se supone se presentaron dentro del proceso deberían justificar, fundamentar ese tipo de argumentaciones que se estaba realizando para poderme remover, cosa que no ha sucedido. Además, se realizó todo un proceso que por eso nosotros solicitamos desde el primer momento la nulidad de pleno derecho del proceso, porque no se me permitió mi derecho de defensa ante esas pruebas, entre comillas, porque no existen tales pruebas. No se me permitió, antes de suspenderme, conocer los motivos por los cuales se me estaba suspendiendo, sino que se me suspendió, ¿verdad? Inmediatamente. Se me retiró mi equipo electrónico que tenía a disposición, mi teléfono, todo tipo de equipo que tuviera, como que yo hubiera hecho algún delito, ¿verdad? Entonces, hubo una serie de arbitrariedades en función de todo esto, alrededor de toda esta situación, que a lo que me hace concluir es que todo lo que se ha llevado a cabo en función de este proceso ha sido totalmente arbitrario y además falso. Y bueno, acude a la mentira y a la manipulación, ¿verdad? Que lastimosamente lo que se ha buscado es tener justificaciones para remover a las personas que le parecemos incómodas al gobierno y que no representan sus intereses dentro de un instituto que debería de estar garantizando el acceso a la información de la población. Luego de todo este proceso que nos está comentando, pues llega ya una resolución definitiva en la cual pues es la remoción del cargo que ostenta. Ahora la pregunta es, ¿hay un mecanismo de apelación interno en el instituto
en Casa Presidencial o usted, si no existe, ha tomado la decisión de presentar algún recurso en la Corte Suprema de Justicia o una instancia internacional, o qué ha pensado hacer al respecto? Bueno, no hay recurso interno ante el Instituto de Ok. Acceso a la Información Pública, ni tampoco ante la misma Casa Presidencial. Nos toca agotar la vía judicial, ir a la sala de lo contencioso administrativo. En ese caso me toca hacer eso, interponer un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo y esperar que la sala pues resuelva conforme a derecho, ¿verdad? Claro, sabemos que, bueno, al menos sé que, y es lo que vemos y lo que está pasando en el país, es que lastimosamente no hay justicia ni posibilidades de tutela judicial, ni para mí ni para muchas personas que podamos estar involucradas en situaciones de este tipo, ya que en la medida que el órgano judicial esté controlado por el Ejecutivo y tenga todas las instituciones tomadas, pues es más difícil para cualquiera acceder a justicia. Entonces, en mi caso yo voy a acceder, ¿verdad? Como un requisito también para poder después ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues hay que agotar todas las instancias judiciales internas para poder acudir a la comisión. Entonces voy a hacer eso para posteriormente acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo voy a hacer, Eduardo, porque yo sé que no me lo ha preguntado, pero quiero decirlo en este momento, porque más allá de mi caso, que es un caso de remoción, que cualquiera podría decir, bueno, quitaron el empleo, pues busqué otro, más allá de eso, porque uno ve cómo resuelve su vida y su subsistencia, más allá de eso es porque es un tema de derechos fundamentales que está involucrado en todo esto. En la medida que haya un control del Ejecutivo de una institución tan importante como es el Instituto de Acceso a la Información Pública, en esa medida no hay acceso a información, no se sabe cómo se están ejecutando los recursos públicos, no se sabe cómo se están utilizando los impuestos de los salvadoreños y las salvadoreñas, y por ende, pues, hay todo un camino que va que nos lleva más a pensar de que hay actos de corrupción que actos de transparencia. Y eso, pues, nos afecta a todos y todas. ¿Su caso es el primero que se registra de este tipo, o ya se habían registrado al interior del instituto remociones o suspensiones de comisionados? Mi caso es el segundo. Lo único que mi caso es, yo era comisionada propietaria del instituto, es decir, yo estaba de manera permanente. El caso de la comisionada Cecia Mena, y también que fue suspendida, ella era comisionada suplente, estaba por un periodo y estuvo por un periodo de tiempo porque el comisionado propietario pues tuvo una enfermedad prolongada y eso pues la llevó a asumir ese periodo. Sin embargo, quiero decir de que la sala de lo contencioso el año pasado, no el antepasado, creo, le resolvió que ella debía ser incorporada a las labores. Sin embargo, el mismo pleno del instituto, los comisionados nombrados por el gobierno del presidente Bukele, no permitieron el ingreso de la comisionada y dijeron que ellos no habían sido notificados y por ende no podían convocar a las sesiones de pleno. Hasta la fecha no ha habido cumplimiento de la resolución de esa sala de lo contencioso de aquel momento que resolvió a favor de la comisionada suplente de que ella debería retomar sus labores. Lo pongo como ejemplo para que podamos ver que no hay una forma en este contexto también de acceder a justicia que nos permite restaurar derechos que han sido violentados a partir de estos procesos arbitrarios. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Ya regresamos conversando con la licenciada Liduvina Escobar, excomisionada presidencial del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con la licenciada Liduvina Escobar, ex comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública, abordando varios tópicos al interior del instituto. Y la pregunta, pues, licenciada, es ¿qué es lo que está pasando al interior del instituto? Es decir, ¿cuál es la correlación actual de los magistrados propietarios, de los comisionados, comparándolo como por ejemplo con el Tribunal Supremo Electoral, que llegan magistrados de diferentes entidades propuestos por diferentes organizaciones y hay una correlación y una votación para lograr acuerdos? Sí, bueno, Eduardo, quiero decirle que en agosto del 2020, tal como usted lo comenta, hay un cambio de comisionados del sector de universidades, del sector de periodistas y del sector de profesionales. Estas vacantes surgen a raíz de diversos motivos. En el caso de las universidades es porque el comisionado presidente en aquel momento, el ex comisionado presidente renunció, no sé si recuerda ese hecho de una renuncia de un comisionado presidente, que también fue por interferencia de Casa Presidencial. De ahí, pues, nace esa vacante y nombran al que es actual comisionado presidente, Ricardo Gómez. Posteriormente nombran al comisionado Javier Suárez, que ahora es magistrado de la Sala de lo Constitucional Impuesta, que venía supuestamente del sector de periodistas, pero claro, totalmente deslegitimado por el sector de periodistas, porque no reunió los requisitos ni el perfil, ni toda la convocatoria para ser parte de la terna de periodistas, porque no existió tal terna. Y la otra señora, que es la señora Roxana Soriano, que ella viene del sector de profesionales, se supone, pero también con un proceso un tanto irregular y, bueno, con antecedentes de ser precandidata a diputada, mejor dicho, del Partido Nuevas Ideas. Le cuento esto y estos datos específicos de esas tres personas y cada uno con su suplente, que hace que ya tengan a favor, digamos, una correlación que les permita, primero, revertir criterios a favor del acceso a la información pública. Lo que quiero decir cuando digo revertir criterios es que cuando antes era público entregar los nombres, los cargos, los salarios de los empleados y funcionarios públicos, pues ahora esos datos son confidenciales. Pues la entrega de esa información es totalmente confidencial. Cuando antes era público entregar las versiones públicas, valga la redundancia, de las declaraciones de probidad, que son aquellas que entregan los funcionarios al inicio y finalización de sus funciones y registran sus propiedades, sus bienes, sus ingresos, sus egresos, para ver que no hay enriquecimiento ilícito, ahora eso está totalmente reservado. También porque también han revertido ese criterio. Entonces, estos funcionarios justamente llegan a hacer esa correlación precisamente para este objetivo. Y sí, tal como usted me lo preguntaba, ahora hay una correlación totalmente favorable para que el Instituto de Acceso a la Información Pública sea cualquier cosa menos el garante del acceso a la información pública, porque no dice absolutamente nada sobre la reserva de información que existen de aquella información que es de interés público, como por ejemplo todo lo relacionado con la crisis sanitaria por COVID-19. El Ministerio de Salud ha reservado toda esta información, todos los datos, sea cual sea, por 7 años. Y el IAIP, que debería de estar revisando permanentemente, o al menos de manera temporal, qué tipo de reservas existen, si no violentan derechos humanos y si no violentan también el principio de máxima publicidad que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, pues no lo está haciendo. A partir de esta correlación que tal cual usted me consultaba. Hay una correlación favorable ahora que hace que contemos con un instituto de acceso a la información pública totalmente afín al gobierno del presidente Nayib Bukele. Y es lo que, más allá que sea a favor del presidente Bukele o de otro, de cualquier gobierno, el punto es que los que perdemos y las que perdemos en todo esto es la ciudadanía que merece tener derechos humanos y merece tener acceso a información pública.
Hay instituciones pues, que nunca actualizaron desde la creación del instituto mucho la información, otras que fue fluyendo la información conforme se fue ganando terreno en este tema. Ahora, los periodistas, organizaciones que llegaban a solicitar una información y que no la recibían y que se consideraba que era una información, pues podían acudir al instituto a decir, mire, yo llegué, no me lo entregaron, quiero abrir un procedimiento. Hoy se conoce muy poco de esas audiencias para dirimir este tipo de conflictos, de cuando no se quiere entregar una información que sea necesariamente pública para datos no reservados, por decirlo de otra forma. Sí, exactamente. Es decir, hay toda una inactividad del Pleno de Comisionados y Comisionadas del IAIP, porque precisamente una de las funciones que tiene el Pleno del Instituto es resolver los casos que llegan a apelación, cuando en las instituciones públicas, pues obviamente hay una denegatoria, dicen hay una es inexistente o es reservada o dicen es confidencial y hay una inconformidad de parte del solicitante, pues debe acudir al instituto a que se le derima este caso. Sin embargo, no dudo que hay una cantidad, un incremento de apelaciones, pero hay una constante. Incluso Acción Ciudadana sacó unos datos de cómo había sido hasta este momento el nivel más bajo de resoluciones a favor del acceso a la información pública desde el periodo, el año 2020 hasta este periodo, ¿verdad? Es decir, desde el finales de 2020 hasta este periodo no se constatan audiencias, que son las que nos sirven en alguna medida para conocer los casos, pero también para las resoluciones inmediatas de las solicitudes en apelación. Usted decía algo muy importante, Eduardo, que esta situación del tema del acceso a la información pública y la transparencia no ha sido totalmente tan fácil, digamos, para cualquier gobierno, y es que efectivamente es así. La transparencia incomoda a los gobernantes. Eso no lo vemos nada más en nuestro país, lo vemos a nivel de Latinoamérica. En el Triángulo Norte, por ejemplo, podemos ver varios casos también al respecto. Y los porcentajes de cumplimiento han sido porcentajes bajos en años anteriores. Pero podríamos haber dicho en aquel momento que al menos había un instituto con mucha más actividad, procurando, aún en la medida de sus posibilidades y recursos, una mayor exigencia a las instituciones públicas. Pero ahora no tenemos ni datos, no hay ni siquiera una publicación del informe de evaluación de las instituciones públicas del año 2020, sí, del año 2021, perdón, porque obviamente también se negaron a publicarlo los comisionados entrantes, y eso nos hace tener obviamente menos avance. Si anteriormente era complicado y aún así, digamos, el rango, por ejemplo, para el año 2017 y 2019, el rango más bajo fue el 47% de cumplimiento, ese podríamos decir que ahora podríamos especular con todo lo que vemos, ¿verdad? A partir de lo que le estaba comentando, que los niveles de acceso a la información pública y de transparencia, sobre todo, en la publicación de información oficiosa, pues es cada vez menor, ¿verdad? Y eso pues nos hace que vayamos retrocediendo. Incluso yo hablando con algunas personas especialistas en la materia, me dicen que en este momento consideran que los niveles de retroceso son incluso cuando no había ley de acceso a la información pública. Así es las condiciones en las que se encuentra pues la materia que estamos hablando. Hay una línea bien delgada, pero que debe de entenderse bien entre lo que realmente debe de ser una información que no debe de ser de acceso público a una información que pueda que a alguien no le guste que se dé a conocer, pero que es de carácter público. Hay una diferencia completa, o sea, datos que no pueden ser divulgados, como por ejemplo que el número de casa de un ministro, un vuelo que va a tomar la próxima semana. Hay datos que no deben ser públicos nunca. Sí, hay datos, justamente, mire, la Ley de Acceso a la Información Pública tiene establecido los datos que son datos personales y datos personales, pero sensibles. Aquellos datos personales que, por ejemplo, mi nombre
es un dato personal, pero no tiene tanto una connotación sensible. ¿Por qué? Porque si yo soy funcionaria pública o empleada pública y se me paga con recursos públicos, yo debo de rendir cuentas, ya sea de mi trabajo, ya sea de si yo administro recursos, como el caso de los funcionarios, a que realmente yo estoy haciendo un buen uso de los recursos públicos por los cuales se me está pagando. Entonces, incluso que no tenga dobles remuneraciones. Entonces, para poder identificar, obviamente necesitamos el nombre. Por eso el nombre, incluso en jurisprudencia internacional que tiene que ver, por ejemplo, México, que es muy avanzado en esta materia y que nos da diferentes pautas y criterios en función de los datos personales sensibles, nos dice que el nombre no es un dato confidencial. Como por ejemplo las declaraciones de probidad. Las declaraciones de probidad pueden llevar los datos incluso de los bienes. Lo que no pueden dar, por ejemplo, y que son datos sensibles son datos de familiares, hijos e hijas, direcciones, datos de documentos, de identidad, que pues, ahí sí ya estamos hablando de temas ya de datos personales sensibles. Entonces, hay una línea, tal como usted lo dice, para identificar cuáles datos son personales, pero que sí tienen de interés público, y qué datos son personales, pero datos personales, pero sensibles. Estos sí deben de tener una protección especial, porque ya puede tener pues otro tipo de consecuencias a nivel privado o algún empleado público. Sin embargo, los funcionarios públicos pues tienen un mínimo, tienen un poco menos, digamos, protección en esa esfera. ¿Por qué? Porque son administradores de los recursos públicos. Y si no se conoce, por ejemplo, la cantidad de propiedades, su ubicación, si es legal, no es legal, no se sabe si realmente ha habido malversación de fondos públicos. Tal podemos ver en el caso, por ejemplo, del expresidente Mauricio Funes, fue a partir de una solicitud de acceso a la información pública donde se empezó a ventilar los casos de corrupción, y todos los reportes, por ejemplo, del Faro y de otros periódicos digitales también, que fueron denunciando algún nivel de despilfarro de los recursos públicos, de viajes, y bueno, y todo eso pues se fue notando si realmente había un mal uso de los recursos públicos. Por eso es importante el acceso a la información pública, porque a partir de eso los funcionarios también sienten que deben de rendir cuentas. Y licenciada, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos abordando más a profundidad el tema. De acuerdo. Gracias por continuar con nosotros, licenciada. Algunos miembros de organizaciones sociales pues dicen que en sí mismo el Instituto de Acceso a la Información Pública está anulado entre sí para no poder tomar decisiones o deliberaciones en algunos casos importantes. ¿Coincide usted con ese planteamiento? Totalmente. Sí, no solo por lo que se ve externamente, sino porque lo vi y fui testiga, digamos, de la total desplicencia que existe para convertir y para fortalecer al Instituto de Acceso a la Información Pública en el ente garante que debería de ser, ¿verdad? Existe una total acción a favor de no garantizar el acceso a la información pública. Por el contrario, hay una suma de acciones que llevan a querer cada vez anular, digamos, y también ser cómplices, porque esa es la palabra correcta, ser cómplices de ocultar información pública. Y la verdad que es bien lamentable porque son empleados públicos, ¿verdad? Es decir, los comisionados, cuando somos nombrados comisionados, pues obviamente pasamos a ser también funcionarios públicos que tenemos atribuciones específicas. Las atribuciones específicas están en la Ley de Acceso a la Información Pública y son claras y obviamente nos llevan y deberían de llevarlos a ellos también a estar en función de garantizar este derecho, un derecho fundamental, un derecho que abre la oportunidad de contar con otros derechos, y pues eso no se está viviendo actualmente. Por el contrario, el instituto
es una institución joven, ¿verdad? Tiene alrededor de 10 años y realmente pues iba tratando de caminar poco a poco, aún con sus altos y bajos, con pocos recursos, con poco personal también, pero iba tratando de posicionarse como un oxígeno a toda esta situación de ocultamiento de información, de poco acceso a información pública, de bloqueo a fuentes, de incluso bueno, de todo este bloqueo que hay hasta al acceso a la información a periodistas, al agredir, digamos, y vulnerar la libertad de expresión también, porque el instituto, si bien es cierto, es un ente que vela por el acceso a la información, pero está totalmente relacionado con este derecho, que es un derecho humano de informar, de conseguir, de opinar y de trasladar tus ideas, ¿verdad? A partir de información cualificada que la puede dar este derecho fundamental. Sin embargo, los comisionados y las comisionadas que están actualmente, pues en su mayoría los nombrados por el presidente Bukele, pues no están en función de estar garantizando eso. Por el contrario, son cómplices de toda esta cadena de ocultar información pública. El trabajo del instituto pues estaba dando información de funcionarios tal cual como se conociera a través de los informes de probidad que en su momento la Corte Suprema de Justicia, la sección de probidad específicamente, empezó a revelar de diferentes funcionarios de diferentes partidos políticos, donde la prensa y la misma ciudadanía pues se podía dar cuenta de casos de enriquecimiento ilícito o falta de justificación o incremento desmesurado en la parte patrimonial de funcionarios, que todavía hay algunos procesos corriendo al respecto. Sí, totalmente. Ese ha sido uno de los grandes retrocesos, creo yo, que siempre ha sido un tema delicado. Es decir, no es tampoco de este contexto de gobierno, sino que ha sido también en otros periodos, siempre ha sido como delicado y ha tenido sumamente resistencia, no solo del órgano ejecutivo, sino que del órgano judicial, porque quizás para darle un dato, Eduardo, y a quienes nos sintonizan, es que también la Sala de lo Constitucional, la Corte Plena, mejor dicho, la Corte Plena anterior a esta que estaba actualmente de manera impuesta, la Corte Plena anterior también había resuelto que las versiones públicas de las declaraciones de probidad no debían de entregarse, porque violentaban principios incluso hasta constitucionales. Sin embargo, sabemos que en la medida el instituto sostuvo su oposición, incluso tuvimos algunas contradicciones fuertes, ¿verdad? Y legales, ¿verdad? Con la Corte Plena en aquel momento. Eso fue como en el 2019, finales de 2019, donde se inició hasta procedimientos sancionatorios en contra de la misma Corte Suprema de Justicia. De igual forma, se iniciaron procesos sancionatorios en contra del mismo presidente de la República, Nayib Bukele, en contra de otros funcionarios como Ciris Luna, también por la no entrega de información, porque obviamente, como le decía, y tal como usted me lo comentaba, el tema de no tener acceso a información pública nos lleva a no conocer si los recursos públicos se están utilizando de una u otra forma. Y el enriquecimiento ilícito existe, ¿verdad? Hemos visto casos de corrupción como de los dos expresidentes anteriores, que obviamente fueron conocidos por el acceso a la información pública. Y en este caso, pues deberíamos de contar con un gobierno donde no debería de temerle al acceso a la información. Un gobierno donde no debería de temerle a la transparencia, porque la transparencia da credibilidad, la transparencia da legitimidad. En cambio, un gobierno que oculta, que lo que hace es remover comisionados, que lo que hace es intervenir en las acciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, nombra de manera irregular comisionados, controla el instituto, controla las instituciones para que no entreguen información. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que oculta? ¿Qué se quiere reservar que no se debe de saber? ¿Qué es lo que se está haciendo mal que no se debe de saber o que la población no debe de saber? Porque si están administrando bien los recursos, pues no habría ningún inconveniente en que la población pues tenga acceso a información pública. Y se solicite, por ejemplo, todo lo relacionado con
la administración y la gestión de la crisis sanitaria por COVID-19 y también de la tormenta que fue en ese periodo, porque también ahí hubieron usos de recursos públicos de manera de emergencia. Y es ahí en estos casos, tal como lo dicen los estudios de Transparencia Internacional, que es en los casos, justo en las situaciones o en los contextos de emergencia, es cuando se dan todo este tipo de malversación de fondos, mala utilización de los recursos no van destinados a la mayoría de la población que sí tiene necesidades y realmente urge de la atención social y pública, sino que va destinado para otro tipo de negocios, ¿verdad? Como lo que se estuvieron dando también en la época de la pandemia con respecto a mascarillas, paquetes alimenticios, etcétera. Entonces, tal cual como usted me lo comentaba y me lo preguntaba, sí, justamente, ¿verdad? El acceso a la información pública nos ayuda a develar y a poder darnos cuenta si los recursos públicos o todo lo que esté, no solo en dinero, ¿verdad? Sino que también en recursos públicos, bienes, etcétera. Todo se está llevando a cabo de manera legal y para los fines que han sido propuestos y no para enriquecer funcionarios públicos que están en ese periodo. Hay un tema también que va aparejado a esto y es una propuesta de reforma, precisamente una reforma para declarar información oficiosa como reservada. Presuntamente ese podría ser el espíritu de esa reforma. Ha sido, hace 2 plenarias se intentó llevar al pleno para ser aprobada, lo cual no pasó a última hora, fue retirada a petición de una diputada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. ¿Qué sentido tendría hacer una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública en este momento? Bueno, quiero decirle, Eduardo, que no es presuntamente que pues se trata de ocultar información oficiosa. Realmente la reforma que se está planteando no es una reforma nueva, viene del año 2020, incluso el reglamento, el gobierno de Nayib Bukele, desde su inicio, intentó reformar el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, justamente también reservando información, dándole facultades, muchas facultades al comisionado presidente del instituto, entre otras. Pero específicamente, y refiriéndonos a este tema, en aquel momento la Sala Constitucional dictó una medida cautelar donde dejó sin efecto las reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso fue en el año 2020. Ahora, desde el año 2021, pues viene la intención de querer reformar no el reglamento, sino la Ley de Acceso a la Información Pública. Y justamente en la redacción de los artículos queda con un nivel de discrecionalidad sumamente amplio en las instituciones para si consideran que alguna información que debe de estar debe estar disponible en los portales de transparencia, si consideran que esa información pues tiene alguna situación cualquier situación de las causales de reserva de información, pues reservarían esa información. Entonces, esa amplitud de criterio que le dan con esa reforma pretenden dar, pues llevaría a ocultar más información de la que ya se está ocultando. Porque quiero decirle, Eduardo, que los portales de transparencia, por ejemplo, el de la Asamblea Legislativa, está totalmente desactualizado. Si usted busca o trata de buscar información que sea actual de viajes de los diputados, pues no hay información porque dicen que no han habido viajes, pero los hemos visto viajando en redes sociales, ¿verdad? No sabemos si han ido con recursos públicos o no, pero precisamente deben de dar cuenta si andan en horario laboral. No solo es porque usan recursos públicos, porque lleven viáticos, sino es porque cuál es la labor, porque ellos son diputados de la Asamblea Legislativa que deben de estar por periodos de horarios dentro de su jornada de trabajo. Entonces, no hay información sobre eso, no hay información actualizada tampoco en otras carteras del Estado que nos lleve a decir de que la información oficiosa va a estar disponible a la ciudadanía. O el contrario, los grandes retrocesos son precisamente eso, donde la información oficiosa no está disponible. Y con esta reforma, en vez de ir avanzando en generar mayores posibilidades, exigencias a las instituciones públicas para que tengan disponible la información, pues lo que se está haciendo es darles capacidades, facultades para que sigan reservando la información pública y que esto pues nos lleve a cada vez más cerrar toda posibilidad de acceder, o le lleve a quien lo solicite, ¿verdad?, acceder a información pública.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar hablando del tema porque la reforma también establece un alargamiento de los plazos para que el Instituto de Acceso a la Información pueda resolver precisamente algunos de los requerimientos de periodistas o ciudadanos que así lo requieren. Así que vamos a regresar abordando esa arista de este tema. Acompáñanos a la pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, licenciada. Estábamos diciendo antes de ir al corte si era o no necesario una de las propuestas de reforma presentadas en este contexto para alargar los plazos. ¿Es necesario que pueda darse esta situación al interior del instituto o con los plazos actuales, pues los comisionados tienen suficiente tiempo para deliberar? No es necesario, Eduardo. Realmente a mí me parece incluso hasta penoso que este sea un tipo de argumento para decir de que se necesita hacer una homologación entre los plazos de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos. Y es que hay que acotar varias cosas. En primer lugar, el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, es un derecho humano que debe tener una total protección y además una regulación especial. Por eso es que está la Ley de Acceso a la Información Pública. Esa regulación especial le da plazos particulares y específicos a la ley. Y es porque los principios de la ley llevan a que la información debe de ser útil, debe de ser accesible y además debe de ser de manera disponible para la población. Entonces, y debe de cumplirse con aquel principio, que es un principio de máxima publicidad. Este principio significa que toda la información pública se entiende pública, aunque se escuche redundante. Y hay unas excepciones de que deben de considerarse reservadas, ¿verdad? Ya sea porque bueno, son de carácter porque la seguridad nacional se va a ver afectada, porque son planes estratégicos, es decir, pero son excepciones. Ahora no, ahora la regla general es que la información pública pues es reservada y la que no lo es pues debe decirse por qué no debe de serlo, ¿verdad? Entonces, los plazos, si cambian los plazos, lo que vienen en detrimento de los principios de una ley que regula un derecho fundamental, un derecho humano y a la vez un derecho especial. Entonces, homologar estos plazos vendrían a contradecir totalmente el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque le dan plazos mucho más largos tanto al instituto como a los entes garantes para entregar información pública. Entonces, una persona que antes se podía hacer un mes o más en solicitar información pública, pues ahora va a ser el doble, ¿verdad? Sin saber que la respuesta puede ser que es reservada, inexistente o que es confidencial, ¿verdad? Y que esto le llevaría a que vaya al instituto y el instituto también tiene sus plazos y que estos plazos también son prolongados y prácticamente se le hace un calvario a cualquier ciudadano, periodista o a quien quiera, porque la información pública no solo es para los periodistas, no solo es para las personas profesionales, cualquier persona dentro de las comunidades puede acceder a información pública. Si en algún momento tiene algún problema sobre, por ejemplo, sobre los proyectos de agua potable que a veces se dan en las comunidades, puede solicitar la información pública y deben de entregar la información pública sobre esas propuestas en las municipalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que al homologar ese tipo de plazos, la gente vendría a tener algún tipo de información en periodos muy largos donde ya la información ya no le serviría para nada o le serviría de manera mediana y eso pues pierde la connotación del interés fundamental de lo que regula la Ley de Acceso a la Información Pública. Por eso para mí estas reformas en realidad son reformas que en lugar de avanzar progresivamente en garantizar este derecho, pues lo que hacen es justamente eso, ¿verdad? Buscar tecnicismos jurídicos, buscar justificaciones técnicas, entre comillas, que lleven a no entregar información pública.
Organizaciones sociales dicen que la comunidad internacional está muy pendiente de este tema, que tienen especial atención y un seguimiento a la decisión pues, que se tome con estas reformas específicamente como garantes de que la información pues continúe no reservada, información como decíamos que debe de ser de carácter público hacia la ciudadanía. Sí, totalmente. Yo creo que hoy por hoy hay una crisis, de mi punto de vista, hay una crisis de acceso a la información pública. Es decir, hay todo un desmantelamiento del sistema de acceso a la información pública en El Salvador que se vino creando desde el año 2009. ¿Por qué? Porque digo que hay un desmantelamiento y hay una crisis y es muy grave, digamos, porque esas reformas vendrían a darle el último tiro de gracia. Ya al menos por hoy se mantiene la ley, aunque no se esté cumpliendo, pero al menos existe, ¿verdad? La ley. Aunque los operadores, que son los encargados de hacer la vida, de hacer que sea efectiva, pues obviamente están plegados a otro tipo de intereses, sobre todo los intereses del gobierno, pues, pero eso pues no, nadie es eterno y eso puede cambiar. Y se mantiene y se tiene una normativa, ¿verdad? Que es la misma normativa que se aprobó en el año 2011. Porque quiero decir, Eduardo, que la ley de acceso a la información pública bueno, es catalogada como una de las mejores leyes en materia de transparencia a nivel de Latinoamérica. Es la quinta mejor ley en materia de transparencia porque tiene una regulación incluso especial y particular en ese tema de la participación ciudadana, porque promueve que los cargos para funcionarios públicos comisionados del instituto y comisionadas, pues sean a partir de la participación de diversos sectores y eso amplía la participación. Usted sabe de que cuando hay mucha gente involucrada, pues hay muchas personas que controlan y también supervisan, fiscalizan. De eso se trata precisamente el interés de la normativa en materia de transparencia y es catalogada por eso y otras razones más como una de las mejores normativas, que una reforma de este tipo seguramente, y yo no dudo que que la comunidad internacional esté muy pendiente, porque esto vendría ya a dar el último tiro, ¿verdad? De gracia a la normativa, ya que, como le decía anteriormente, pues a la institucionalidad pues ya está muy debilitada, está totalmente anulada. Las instituciones públicas están poco comprometidas porque obviamente no hay quien también les exija y pues hay un gobierno del Salvador que no, desde mi punto de vista, como lo digo, no es amigo de la transparencia, sino más bien es promotor de ocultar información, de agredir a personas que no están de acuerdo con sus ideas, a periodistas, a personas de la sociedad civil, a funcionarios y funcionarias, como en mi caso, que pues no compartimos, porque obviamente estamos en función de garantizar una normativa como es tan importante como la ley de acceso a la información pública y pues y seguramente esto pues está en la mirada de la comunidad internacional, ¿verdad? A partir de que ha sido una normativa que había dado como mucho de qué hablar de manera positiva en años anteriores. Ahora, la ciudadanía que va a una institución no obtiene una respuesta favorable a su solicitud, pues recurre al Instituto de Acceso, presenta un escrito y tampoco por plazo o por petición no lo obtiene. ¿Tiene una tercera opción? ¿Tiene una tercera vía a dónde acudir o con el Instituto de Acceso a la Información no obtiene una respuesta, termina su solicitud de información? Pues mire, realmente el instituto tiene que dar respuesta, ¿verdad? Lastimosamente no lo está dando y usted tiene razón. Yo hace poco también conocí a una persona que en reiteradas ocasiones ha mandado correos electrónicos pidiendo información sobre su caso y no tiene información del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es lamentable, la verdad. Obviamente ahí se caduca, o sea, más bien se bloquea el acceso a la información pública. Podría valorarse tal vez ir a un amparo, pero como usted sabe, la sala de lo constitucional también es afín a los intereses del Ejecutivo. No sabemos si van a tener una pronta y efectiva justicia en ese caso,
pero sí se podría acudir a otras instancias, creo yo, si tuviéramos un contexto diferente, ¿verdad? Donde pudiéramos decir que hay una independencia judicial y donde pudiéramos contar con instituciones que pudieran tener alguna tutela judicial al respecto. Sin embargo, pues en este contexto, pues es difícil, o sea, realmente hay que decirlo, o sea, es una situación compleja, difícil, que la que estamos viviendo. Mucha parte de la población no se da cuenta de los niveles de complejidad, de inseguridad y de dificultad. No me refiero a inseguridad nada más por el tema de la inseguridad ciudadana, ¿verdad? De producto de pandillas o de otras situaciones, sino de la inseguridad jurídica que hay en este contexto hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, a una persona que sea solicitante de información hay que ver qué tipo de información es. Si es una información que, pues obviamente, tiene alguna vinculación o algún interés con el Ejecutivo o con personas en el poder, pues obviamente va a haber una serie de bloqueos para la entrega de la misma. Entonces, sí es lamentable, Eduardo, que existe este tipo de bloqueos. Yo lo que creo, yo siempre digo, a pesar de este contexto, siempre hay que denunciar, ¿verdad? Yo creo que es importante la denuncia, ya sea anónima, en redes sociales, de una u otra forma, hay que denunciar, porque las instituciones deben de estar en función de la ciudadanía, porque es quien les paga, es decir, es por quien realmente reciben su salario y pues no puede haber tampoco instituciones que no respondan a peticiones concretas de parte de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Puede llegar esto a desmotivar a los solicitantes de información, es decir, periodistas, organizaciones sociales, la academia, que van una y otra vez, solicitan información y no la reciben y llegar al punto de decir, mejor ya no lo solicito, ya sé la respuesta que me van a dar? Sí, yo creo que sí. Hay todo un efecto, de todo este contexto hay un efecto. Hay un efecto de callar, ¿verdad? Porque hay miedo, porque hay que decir que hay mucho miedo. Bueno, yo he sentido miedo también, incluso para esta entrevista yo lo pensé, yo decía, porque es una entrevista televisiva, ¿verdad? A veces callar, pues a veces es como más cómodo. Entonces, y también pues porque hay miedo no solo en quienes pues hemos sufrido este tipo de cosas, sino en la población, en periodistas, en organización de la sociedad civil. Claro, pero hay muchas personas que también opinan de que, y al menos que yo creo, también coincido con eso, de que callando o guardando silencio siempre hay ataques de una u otra forma. Y hay con el efecto que provoca este tipo de situaciones, de negar información, de hacer más difícil la entrega de información, de prolongar plazos, de que esto se prolongue por periodos largos hasta de un año o más, lo que hace es que la gente se desmotive y genere incluso mecanismos de ya no acudir, ¿verdad? Y más bien decir, no, si eso no funciona. Eso es uno de los efectos y de los efectos más negativos que puede haber porque precisamente eso es lo que se estaba tratando de trabajar, de ir buscando que no solo periodistas, y porque obviamente es su trabajo tener información y poder hacerla accesible a la ciudadanía, pero que no solo periodistas, que no solo personas de las organizaciones de la sociedad civil tuvieran acceso a información pública, sino cualquier ciudadano y ciudadana pudiera tener y conocer lo importante que es que pueda acceder a información pública para mejorar sus condiciones de vida. Pero lastimosamente todo eso ahora está totalmente truncado y genera niveles de desmotivación y desánimo, ¿verdad? Muy bien, licenciada, gracias por atender esta entrevista y compartir su visión con todos los televidentes. Muchísimas gracias a usted, Eduardo. Un gusto conocerlo por este medio. Y bueno, a toda la teleaudiencia también, que estén bien de salud y un abrazo. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen, que disfruten lo que resta de la noche y su cita con nosotros el día de mañana.